Sí. Para reanudar, se reanuda la sesión. Solicito verifique físicamente el quórum. Segunda secretaria, primera secretaria, perdón. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Pero es que están que se saben y que no se saben. No, es que se están saliendo. Dos, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le informo, diputada presidenta, que existe quórum legal para reiniciar la sesión. Sí. Habiendo quórum legal, reanudamos la sesión. Solicito a la diputada Carolina si ya precisó su reserva, y tiene el uso de la palabra. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Diputada Carolina Dávila Ramírez, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado. Con fundamento en el artículo 9 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente reserva al resolutivo segundo del dictamen en relación con el fin del fideicomiso y el destino del recurso obtenido de la renta del inmueble señalado en el considerando tercero, de conformidad con lo siguiente. A través del dictamen que nos ocupa, se busca autorizar al Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, para celebrar un contrato de promesa de arrendamiento con la sociedad El Ganso Abarrotero, SRL de CB, compañía que forma parte de las empresas Walmart de México, SAB de CB, con la finalidad de comprometerse a celebrar un contrato de fideicomiso de administración respecto a un bien inmueble propiedad del municipio, a efecto de establecer en dicho predio una tienda de autoservicio denominada Mi Bodega Urrera, en el entendido de que una vez celebrado el contrato y aportado el bien inmueble objeto del mismo, el fideicomiso, a través de sus respectivos delegados fiduciarios, deberán firmar un contrato de arrendamiento con el Ganso Abarrotero SRL de CB. El bien inmueble que deberá aportar el Ayuntamiento de Loreto cuenta con una superficie de 10.600 metros cuadrados y señala en el dictamen que el monto de las rentas obtenidas será destinado a becas para personas de escasos recursos, medicamentos, infraestructura y diversas aplicaciones que autorice el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, el cual estará facultado para ampliar el destino del recurso en otros conceptos, previo estudio del caso, y atendiendo a las necesidades o circunstancias por las cuales sea necesario aplicar recursos. Sin embargo, consideramos que la autorización contenida en el dictamen debe reforzarse en cuanto al destino del recurso obtenido a través del arrendamiento. Debe fijarse directrices más concretas, a efecto de que el monto obtenido por la renta del inmueble sea utilizado de manera apropiada por el ayuntamiento, es decir, que se priorice este ingreso en rubros que son esenciales para el desarrollo de la población que habita en este municipio y que generen reglas precisas para el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración sobre la ampliación del destino de estos recursos, con el objetivo de que su finalidad principal no sea desviada en un futuro, en perjuicio del patrimonio y las finanzas del Ayuntamiento de Loreto. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se ponga a consideración de la Asamblea el regresar este dictamen a la comisión que lo emite, a efecto de que sea fortalecido y se garantice el correcto y adecuado uso de los recursos que en su momento
ingresarán a las arcas municipales, derivado de arrendamiento que se solicita autorizar. Zacatecas, Zacatecas, a 27 de junio de 2017. Atentamente, la de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada, le solicito nos haga llegar su reserva ya con la precisión para repartirla a los diputados. Diputada presidenta, la diputada que hizo uso de la tribuna, a su consideración le dio lectura a la reserva. Esa es la reserva que ella presenta. Evidentemente carece de lo que señala nuestro reglamento, las características, que es reservar el dictamen en algo en particular y proponer su modificación. Ella no está proponiendo una modificación al resolutivo segundo, que según entendí fue el que le dijeron que habría de ser sujeto de modificación. Por lo tanto, al ser inválida la propuesta de reserva, le solicito que se dé por votado a favor el dictamen en lo general, dado que no hay una reserva en lo particular que cumpla con los requisitos reglamentarios. Gracias, señora diputada. La diputada ponente solicita que se regrese a comisión, es la precisión que ella hace. Al inicio de su exposición dijo que solicitaba que se modificara el resolutivo segundo, debe de exponer la manera en la que quiere que quede redactado, porque el dictamen en lo general ya fue aprobado. El momento procesal en que pudo haber sido devuelto a comisiones fue antes de someterlo a votación en lo general, cosa que ya sucedió. Esperamos a que les distribuyan la copia, nada más, diputada. Si me permite, diputada En todo presidenta. caso, la copia que habrá de distribuir es distinta a lo que le dio lectura a la tribuna. No. Pues entonces ya la tenemos, simplemente agregó de manera verbal que se refiere al resolutivo segundo. Y el artículo 125, presidenta, si me permite, contempla la posibilidad y que se regrese a comisiones. En lo particular. Sección segunda de nuestro reglamento general en el artículo 116. Para efectos de este reglamento, voto particular es la forma de someter a la consideración del Pleno una propuesta distinta a la expuesta en un dictamen de comisión legislativa. Artículo 117. El voto particular deberá contener los mismos apartados que el dictamen. Artículo 118. Los votos particulares deberán presentarse por escrito ante la comisión respectiva, se adjuntarán al dictamen y serán discutidos en el mismo momento. Concluida la lectura del dictamen, se procederá a leer el voto particular, cosa que ya sucedió. Diputada presidenta, no estamos hablando de un punto de acuerdo, estamos hablando de un contrato, para celebrar un contrato de arrendamiento del municipio con una empresa. Se lo digo. Diputada presidenta, este contrato se da a través de un punto de acuerdo que se está sometiendo a la consideración del Pleno. No, De un dictamen. de un dictamen, no de un punto de acuerdo. Gracias por la precisión. Diputada presidenta, finalmente lo que se está sometiendo a consideración es una reserva que presenta la diputada y el fondo es que el dictamen pueda regresar a comisiones. Yo sugeriría que indistintamente de la votación que se ha realizado ya, se pueda presentar a consideración del Pleno que por la discrepancia o la situación que se está presentando en este tema, pudiese acordar el Pleno, finalmente el Pleno es quien mandata, se pueda regresar a comisiones o se dé el trámite que legislativamente corresponde, que es la aprobación de este punto de acuerdo que se está sometiendo, de este dictamen, perdón, que está sometiendo a consideración del Pleno. Presidenta, yo le solicito, usted es la responsable, la garante de que todas las decisiones que aquí se tomen observen la legalidad. Y en ese sentido, no puede, una vez votado un dictamen en lo general, no se puede devolver a comisiones. Se votó un dictamen en lo general. Yo comparto el espíritu, ¿verdad? Reiteradamente he manifestado mi preocupación por la facilidad con que se subordine el interés público al interés particular. Pero en este caso concreto tuvieron hay una equivocación garrafal.
por el momento procesal. O sea, no era el momento para presentar de que se regrese a comisiones. Presidenta, en el artículo 125 dice: una vez agotada la discusión de lo reservado, el presidente preguntará a la Asamblea para que en votación nominal decida si el proyecto vuelve a la comisión para que se formulen los artículos o contenidos rechazados, en la forma en que la discusión se haya orientado, si estos se aprueban con las modificaciones propuestas o si se suprimen del dictamen. Por lo tanto, le solicito que someta a consideración si se regresa a la comisión el dictamen para que se le puedan eliminar lo que se está reservando. ¿Sí? Nada más estoy esperando que distribuyan el documento. Gracias, presidenta. Tiene una interpretación sesgada. Se modifica el dictamen con la reserva a partir de ustedes hemos señalado. Diputada presidenta, el documento que acaban de circularnos no señala cuál es la redacción que se propone para la modificación del resolutivo segundo del dictamen. Yo le Diputada pido de manera presidenta, respetuosa Si me que le permite. dé procedimiento Si me ya a la permite. sesión. Sí. En la reserva precisada me voy a permitir leer el primer párrafo. Diputada Carolina Dávila Ramírez, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado, con fundamento en el artículo 9 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente reserva al resolutivo segundo del dictamen en relación con el fin del fideicomiso y el destino del recurso obtenido de la renta del inmueble señalado en el considerando tercero de conformidad con lo siguiente. Y el último párrafo dice: por lo anterior solicitamos respetuosamente se ponga a consideración de la Asamblea el regresar este dictamen a la comisión que lo emite a efecto de que sea fortalecido y se garantice el correcto y adecuado uso de los recursos que en su momento ingresarán a las arcas municipales derivado del arrendamiento que se solicita autorizar. Presidenta. Y con fundamento en lo señalado por los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125 de nuestro Reglamento General, se pasa a votación nominal en lo particular para los siguientes efectos. Primero, para que sean declarados y aprobados. Disculpe, en sus diputada términos. presidenta, se brincó una parte del guión. Debe someter a la discusión a favor o en contra la reserva en lo particular, no de manera nominal. Y regístreme, por favor, a favor. En contra, en tribuna. A favor. Sí,
En contra de la reserva, diputada. Diputada Lupita, ¿a favor o en contra? Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Flores hasta por 5 minutos para hablar a favor del dictamen, de la reserva, perdón. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Nada más y refiriéndome nuevamente al artículo 125 de nuestro reglamento general, me permito leerlo nuevamente por si les quedó alguna duda. Una vez agotada la discusión de lo reservado, el presidente preguntará a la Asamblea para que en votación nominal decida si el proyecto vuelve a la comisión para que se formulen los artículos o contenidos rechazados, en la forma en que la discusión se haya orientado, si estos se aprueban con las modificaciones propuestas o si se suprimen del dictamen. Si debe ser reforzado un dictamen, la comisión lo presentará modificado al Pleno para su discusión y aprobación dentro de un plazo de 5 días hábiles posteriores a la fecha en la que fuere turnado. Por lo tanto, diputada presidenta, le solicitamos que al final de esta discusión, en lo particular de la reserva que presenta la diputada Carolina Dávila, en la que solicita muy expresamente que sea regresado a comisiones para que se fortalezca en favor de los zacatecanos, usted lo someta a consideración del Pleno para que sea regresado o no. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos. Para hechos, diputada presidenta. Para hechos, diputada presidenta. Bien. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina, hasta por 3 minutos para hechos. Está la diputada en tribuna, coincide en la necesidad de que las decisiones sean estrictamente legales. Es muy importante, y aquí hago una pregunta a los abogados aquí presentes. Un dictamen se puede modificar, y un dictamen general, aprobado en lo general, sí se puede modificar. No es intocable, pero se tiene que modificar en el Pleno. No puede ser modificado cuando ya se aprobó en lo general por una comisión. Ya no tiene ninguna posibilidad. La única manera que eso sucediera sería antes de que fuera votado en lo general. Esa interpretación es la que puede prevalecer en cualquier litigio. La posibilidad de que el Ayuntamiento de Loreto derrote una resolución que devuelva comisiones es de un 100%. No tiene caso que nos exhibamos ante los juzgadores. De por sí, la legislatura tiene años que no da una, que el litigio que emprende, el litigio que pierde. Ahora que estamos incurriendo en una aberración extrema, nosotros estamos exponiendo seriamente la imagen de esta legislatura. Tiene que entenderse, el dictamen en lo general ya se aprobó, y no se aprobó con el apoyo de Morena, ¿sí? Pero los mismos que votaron a favor de ese dictamen están tratando de dar marcha atrás porque se equivocaron, porque no estudian el reglamento. Esta es la enésima ocasión que dan pruebas de que no estudian el reglamento y que de todos modos se imponen basándose en una mayoría que no está haciendo honor a su condición. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, finalmente el diputado Luis Medina acaba de dar la razón que quien manda es el Pleno, que un dictamen de comisiones se puede modificar en el Pleno y que para eso hay que someter a consideración del Pleno en qué sentido se puede modificar o en qué sentido no se puede modificar. Bajo ese contexto es que en este momento se está presentando una reserva que finalmente se tiene que poner a consideración del Pleno. El Pleno es quien va a mandatar qué destino le vamos a dar
a un dictamen que se le acaba de dar lectura y que en lo general fue aprobado, pero que en lo particular existen unas reservas. Yo creo que si en el sentido en el que estamos debatiendo de la técnica jurídica para la aprobación o no de un dictamen, razón mayor para que este pleno privilegie el que ese dictamen vaya a comisiones, se revise y se aprueben los términos correctos que corresponde para no cometer un error jurídico como el que aquí se argumenta. Yo considero, diputada presidenta, que bajo la postura y el argumento legal que en el propio reglamento que se está considerando para que no regrese a comisiones y que el propio reglamento dice que sí regrese a comisiones, pues que sea el pleno el que determine en una votación cuál es el sentido que le habremos de dar al punto que está en este momento en discusión y que eso nos permita aclarar el escenario. Finalmente el propio reglamento habla de que una vez que sea aprobado el que regrese en 5 días puede ser sometido a la consideración de nueva cuenta de este pleno, que nos sujetemos a ese término para que en base al propio reglamento y a la propia legalidad podamos dar un acto jurídicamente correcto esta 62 legislatura. Cantinflas no lo hubiera hecho mejor. Tiene el uso de la voz la diputada Lindiana Bugarín, hasta por 3 minutos para hechos. Gracias, diputada presidenta. Coincido totalmente con la diputada en tribuna, donde el artículo 125 contempla la posibilidad del regreso a comisiones. A lo que entiendo aquí la diputada Carolina Dávila, lo único que pide es que se fijen directrices específicas hacia dónde se va a direccionar el recurso obtenido por el arrendamiento de dicho terreno. Entonces yo considero que apegado al artículo 125, este dictamen se tiene que regresar a comisiones para especificar las directrices a tomar para la dirección del recurso. Es cuanto, diputada presidenta, y es lo único que solicitamos, o sea, que se apegue al artículo 125 para estipular las directrices y cómo se va a manejar el recurso obtenido de tal arrendamiento. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Flores, hasta por 3 minutos para concluir. Muchas gracias, diputada presidenta. Pues nada más agradecer al diputado Carlos Peña y a la diputada Lindiana por las observaciones en las que concuerdo totalmente, y es importante decir para aquellos que dicen que nos equivocamos, que los equivocados son ellos, porque nosotros votamos a favor del dictamen, porque estamos apoyando una propuesta que se nos hace por parte de la presidencia municipal, una propuesta que están buscando los ciudadanos, y porque hoy estamos a favor de que llegue más inversión y de que se generen nuevos empleos, pero también mayor desarrollo en nuestros municipios. Pero que es importante decirles que lo único que estamos solicitando es que se fortalezca ese dictamen que hoy se está sometiendo a aprobación. Estamos tan a favor que lo votamos a favor, pero que ahora, simple y sencillamente, como lo dice la diputada Lindiana Bugarín, solicitamos que se especifique para dónde se irían esos recursos por el arrendamiento. Y estamos tan en momento procesal que estamos siguiendo el procedimiento que establece el reglamento. Como tal, lo pone el artículo 125 del reglamento general, y pues a lo mejor leyeron todo el reglamento, pero se saltan lo que no les conviene. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna Bañuelos, hasta por 5 minutos para hablar en contra de la reserva. El que les dijo que el artículo 125 del reglamento era su fundamento legal fue el mismo que les permitió exhibirse de esta manera. Creo que es importante que se respete el procedimiento, no solamente porque se trata de un asunto que un municipio ha solicitado ya con mucha anticipación, sino porque nosotros estamos violentando el proceso de aprobación. Para los que no saben, que ya me di cuenta que son muchos, efectivamente, todos los dictámenes son susceptibles de regresarse a comisiones, pero lo son en un momento procesal específico, antes de que se voten en lo general. Cuando se hacen reservas en lo particular, lo señala nuestro reglamento en los artículos 116, 117, 118, es para decir específicamente qué apartado del dictamen se quiere modificar, y no solamente señalarlo como el resolutivo segundo, sino especificar la redacción que se propone para su modificación. Por eso
les digo con todo respeto, no es que a uno le guste estar en esta tribuna exhibiendo la falta de conocimiento de la práctica parlamentaria, es que ustedes deben de cambiar de asesores, porque vamos vergüenza tras vergüenza. Se les olvida que el actual alcalde que está solicitando este apoyo al Congreso del Estado acaba de ser diputado y que él conoce de proceso legislativo. Van a hacer el ridículo de votar que se regrese a comisiones para que él haga lo propio, impugne el dictamen y evidentemente nos pongan como 62 legislatura nuevamente en el ojo del huracán, porque a capricho de que como en el pleno son mayoría, aunque no conozcan de técnica legislativa, votan todo, pues esperan simplemente a que sean otras instancias, en este caso de carácter jurisdiccional, las que corrijan la plana. Hay que aceptar con humildad cuando se puede y no se puede. Nunca se había visto que la presidencia de la mesa directiva declarara un receso de 5 minutos para permitirles redactar una reserva en lo particular. Nunca se había visto que después de verificar el quórum y reinstalar la sesión todavía concediera otros 3 minutos, pero tampoco se había visto que después de no recibir una propuesta de voto particular en específico la someta a discusión. Yo sí los invito, en serio, de manera respetuosa, 1, a que nos tomemos nuestro trabajo con seriedad. 2, no estamos obligados a saberlo todo, pero sí a rodearnos de personas especialistas en este sentido. Yo no digo que ustedes deban de conocer, aunque ya llevamos casi un año, a totalidad la ley que nos rige, el reglamento que nos rige, pero exíjanle a sus asesores que ellos sí lo conozcan, porque quienes dan la cara son ustedes, quienes hacen el ridículo son ustedes, quienes exhiben son ustedes. Y a quien nos consigna a tribunales es a todos nosotros como poder legislativo. El procedimiento no permite que después de aprobado un dictamen en lo general se regrese a comisiones. Se debe de ser específico de qué se tiene que modificar del dictamen que en lo general ya se aprobó, y si no, ni siquiera debería de someterse a consideración del Pleno. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina Lizalde, hasta por 3 minutos para hechos. Yo quiero invitar muy respetuosamente a todos los diputados aquí presentes a que mediten cómo hemos estado resolviendo estos temas. ¿En qué momento se ha propuesto que un dictamen se regrese a comisiones? Esto ya ha sucedido. Recuérdenlo nada más, hagan memoria y verán que aquí estamos ante una equivocación de procedimiento. Eso no le quita valor a la propuesta de la diputada Carolina respecto al destino de los recursos, ¿sí? Pero esa propuesta tiene que ser avalada aquí. Procesalmente, según el proceso legislativo, la propuesta específica de la diputada Carolina puede aprobarse, pero no regresar el dictamen a comisiones. Eso es algo que de veras está a tiempo de que no incurramos en un error que va a ser muy costoso para la imagen de la legislatura en la que pues todos debemos estar interesados. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna Bañuelos, hasta por 3 minutos para concluir. Solamente precisar que para que la propuesta de la diputada Carolina pueda ser sometida a consideración como reserva en lo particular, debería haber redactado cómo pretende que quede el resolutivo segundo del dictamen. Esto es una exposición de motivos. Corrigieron en el último minuto el primer párrafo en el que ya por fin señalan un resolutivo del dictamen, que es el segundo, pero no corrigieron el poner la redacción sugerida, que sobre esa redacción sugerida
es sobre lo que nosotros deberíamos ahorita estar discutiendo, sobre el contenido de esa reserva, no sobre si se regresa o no a comisiones. Yo los invito a que reconozcan su error, a que sean humildes, a que retiren esta propuesta de voto particular y que se siga el procedimiento correcto, que es declarar votado y aprobado en lo general este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo señalado por los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125 de nuestro Reglamento General, se pasa a votación nominal en lo particular para los siguientes efectos. Primero, para que sea declarado aprobado en sus términos. Segundo, si el dictamen se vuelve a la comisión para que formule los artículos o contenidos rechazados en la forma en que la discusión se haya orientado. Lo anterior, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. A favor en sus términos originales. Abstención. A favor en sus términos originales. Giovanna Bañuelos. A favor de que se regrese a comisiones. Gustavo Uribe. Guadalupe Flores, a favor de que se regrese a comisión. Carlos Sandoval, a favor de sus términos originales. Lorena Oropesa, en sus términos originales, a favor. Romalira Guadalupe Nayeli, a favor a que se regrese a comisión. Osvaldo Ávila, a favor de que se regrese a comisiones. Isadora Santibáñez, a favor de que se regrese a comisión. Carlos Peña, a favor que regrese a comisiones. Omar Carrera, abstención. Santiago Domínguez, a favor en sus términos originales. María Elena Ortega Cortés, a favor en sus términos originales. Borrego Estrada Mónica, abstención. Lindiana Bugarín, a favor a que se regrese a comisiones. Dávila Ramírez Carolina, a favor en la reserva. Felipe Cabral, a favor de la reserva. Olguín Serna Julia Arcelia, a favor a que se regrese a comisiones. Adolfo Samarripa Sandoval, a favor que se regrese a comisiones. Jorge Torres Mercado, a favor de que se regrese a comisiones. González Nava José María, a favor de que se regrese a comisiones. Cruz de Lira Isaura, abstención. Guadalupe Davache, abstención. Iris Aguirre, en sus términos originales. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor con la reserva. A ver. Nos falta uno, somos 14. Yo saqué 14. No, ¿dónde está? Ponle 14. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 7 votos en sus términos originales, con 5 abstenciones y 14 votos a favor de que se regrese a comisiones. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el informe de la Secretaría y con fundamento en lo establecido por los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125 de nuestro Reglamento General, el dictamen vuelve a la comisión para que formule los artículos o contenidos rechazados en la forma en que la discusión se orientó. Con la reserva 14. Abstenciones 5. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la solicitud del municipio de Jalpa, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en calidad de permuta a favor del ciudadano J. Jesús García Lozano, a cambio de otro que fuera de su propiedad. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. González Martínez Guadalupe, a favor.
Giovanna Bañuelos en contra. Gustavo Uribe a favor. Guadalupe Flores a favor. Carlos Sandoval a favor. Romalira Guadalupe Nayeli a favor. Osvaldo Ávila a favor. Isadora Santibáñez a favor. Carlos Peña a favor. Omar Carrera a favor. Santiago Domínguez a favor. María Elena Ortega Cortés a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín a favor. Dávila Ramírez Carolina a favor. Felipe Cabral a favor. Holguín Serna Julia Arcelia a favor. Adolfo Samarripa a favor. Jorge Torres Mercado a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Adabacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 24 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Diputada presidenta, perdón, le solicito que me permita retirarme del pleno porque tengo actividades inherentes a mi actividad y que retire el punto del orden del día en asuntos generales donde estaba inscrita, por favor. Gracias, diputada, queda registrado. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del municipio de Zacatecas, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en calidad de compraventa a favor de la ciudadana Basilisa Cabrera Hernández. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. González Martínez Guadalupe, a favor. Luis Medina. Gustavo Uribe a favor. Guadalupe Flores a favor. Carlos Sandoval a favor. Lorena Oropesa, a favor. Romalira Guadalupe Nayeli a favor. Osvaldo Ávila a favor. Carlos Peña a favor. Omar Carrera a favor. Santiago Domínguez a favor. Isadora Santibáñez a favor. Ortega Cortés María Elena a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín a favor. Dávila Ramírez Carolina a favor. Felipe Cabral a favor. Holguín Serna Julia Arcelia a favor. Adolfo Samarripa a favor. Jorge Torres Mercado a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Adabache Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada. De acuerdo con el resultado de la votación, siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por lo que se emite la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Jorge Torres Mercado
A favor en lo general. A favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Ya estamos en el… Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Torres hasta por 5 minutos para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Fue en el mes de enero cuando fue aprobada la Ley General de Protección de Datos Personales. Fue por ahí el día 27 de enero. En fecha 21 de febrero se recibió en la comisión la iniciativa, un proyecto de decreto de la diputada Julia Holguín Serna. Fue en el mes de abril que se presentó otra iniciativa por un servidor, diputado Jorge Torres Mercado. Sin problema, se llevaron a cabo las reuniones necesarias, se tuvo constante comunicación con el INAI, quien nos fue guiando para llevar a cabo una ley que no riñera, para armonizar la ley estatal, que hoy se aprobará. Les pido su voto para aprobarla, para que armonizarla con la ley general. El día jueves pasado, que se le dio lectura a una síntesis, ese día nos llegó todavía una modificación del INAE. Ese día se tomó el acuerdo por la comisión de subirse al pleno y el día de hoy, una vez aprobada, presentar, que en su momento las presentarán mis compañeras diputadas de la Comisión de Transparencia, dos reservas en las cuales sí especifica muy claro qué es lo que se modifica. Pedirles su confianza, su aprobación, su voto, para que Zacatecas tenga en tiempo y forma. Todavía tenemos tiempo, pero eso no quiere decir que nos esperemos. Estamos en tiempo y tenemos una iniciativa, un proyecto conforme nos lo delinearon en el INAE, pero además usted recuerde que comentamos también de un foro que se llevó a cabo, en donde expertos y donde los responsables del área de transparencia de los sujetos obligados en Zacatecas, en su mayoría, asistieron y aportaron, asistieron y sugirieron, asistieron y participaron, para que tengamos una ley vanguardista, una ley que proteja a los usuarios y que tengamos un control por parte de los sujetos obligados y un respeto para esta información que de momento no le medimos el riesgo si no se cuenta con esta ley. Les pido su voto a favor y también a favor con las reservas que en su momento presentarán y darán lectura mis compañeras diputadas de la Comisión de Transparencia. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Julia Arcelia Holguín, hasta por 5 minutos para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy y a través de este dictamen en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, nuestro Estado vuelve a ser referencia nacional en uno de los temas que más interesan a la ciudadanía, la transparencia y el acceso a la información. En los últimos meses, Zacatecas ha sido ejemplo en varios temas. Primero, nuestro Estado ha sido reconocido como una de las entidades federativas que más registros de datos ha subido a la Plataforma Nacional de Información, lo que sin duda habla de un gran trabajo y compromiso de nuestro órgano garante y de las unidades de transparencia en cada uno de los sujetos obligados. Segundo,
Zacatecas ha sido catalogado como el estado más transparente, en el sentido que ha sido el gobierno estatal más comprometido con la ley 3 de 3, por lo que es la entidad en la que más funcionarios públicos han entregado su información patrimonial en favor de transparentar sus ingresos. Tercero, Zacatecas ha destacado en todo México como uno de los estados más activos en la recepción de solicitudes de información, pero a la vez como uno de los más eficientes en dar respuesta a las mismas. Esto nos habla de un gran interés y de una gran participación de la sociedad zacatecana en saber la situación que guardan distintas áreas del sector público, lo que obliga y genera una mayor y mejor gobernanza en términos amplio nivel, estatal y municipal. Cuarto, y en lo que nos compete como Poder Legislativo, fue en el mes de febrero que Zacatecas alzó la mano a nivel nacional como uno de los primeros estados en presentar una iniciativa en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, a tan solo unos días de haber entrado en vigor la Ley General en materia. Y aún más, cuando en el mes de mayo se presenta una segunda iniciativa en la materia que vendría a abonar y a nutrir el dictamen final que hoy se pone a consideración de esta soberanía. Compañeras y compañeros, votar a favor de este dictamen significa completar y modernizar el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información en nuestro Estado. Significa responder a esa gran participación e interés de las y los zacatecanos en esta materia, puesto que ya en este momento nuestro órgano garante, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Datos Personales, se ve en ocasiones limitado en dar respuesta a solicitudes de información que tienen que ver en materia de datos personales ante la ausencia de una ley estatal que la regule. La relevancia de este dictamen, de esta nueva ley, radica en la legislación de un derecho humano enmarcado en la protección de los denominados derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición que todo ciudadano tiene sobre su información personal y su información más íntima. Pero no solamente esto, me gustaría enunciar algunos de los puntos más relevantes de este dictamen. 1. Esta nueva ley establece el marco normativo del derecho humano de la protección de datos personales en sujetos obligados. 2. Define en los diferentes órganos de gobierno de la entidad a los sujetos obligados en la materia como cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y de conformidad a la normatividad aplicable, los sindicatos y cualquier otra persona físico que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. 3. Distribuye competencias entre los diferentes órdenes de gobierno de la entidad en materia de protección de datos de sujetos obligados. 4. Diseña las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales, su conducción, debido tratamiento, la cultura de protección de datos personales, el cumplimiento y efectiva aplicación y las medidas de apremio, medios de impugnación y el ejercicio de los derechos ARCO mediante procedimientos sencillos y expeditos. 5. Esta nueva ley estatal atiende el mandato que obliga la Ley General en materia para coadyuvar en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en el Programa Nacional de Protección de Datos Personales en materia de la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 6. Define los límites del derecho humano a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados por disposición de orden público, seguridad y salud pública o para proteger derechos de terceros. 7. Define y concede un tratamiento especial a los datos personales sensibles. 8.
los principios y deberes que regirán la aplicación e interpretación de la ley. Finalmente, quiero agradecer a la comisión dictaminadora que tuvo a bien trabajar de forma ardua para que pudieran dar cumplimiento a lo mandatado en la Ley General en tiempo. Asimismo, quiero agradecer al órgano garante local, a sus 3 comisionados, a la comisionada presidenta, la doctora Norma Julieta del Río Venegas, a la comisionada Raquel Velasco Macías y al comisionado José Antonio de la Torre Dueñas. Gracias por todo el apoyo y su acompañamiento. Concluya, presidenta. Diputada. Desde la presentación de la iniciativa hasta el día de hoy. Sin duda, habla de un profesionalismo y un compromiso de la labor que ello desempeña. Y por último, y concluyo con esto, presidenta, mi reconocimiento y agradecimiento al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, en aquel entonces la presidenta, la doctora Jimena Puente. Y el Concluya, día de hoy, diputada. Concluyo, presidenta. Por lo anterior, los invito a que voten a favor de esta ley de datos, protección de datos personales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Romalira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isaura Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Omar Carrera, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Lindiana Bogarín, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Adabacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. Guadalupe Flores, artículo primero. Guadalupe González, artículo primero. ¿Nos hacen llegar, por favor, sus reservas? ¿Se regresa otro? Ya, vámonos. Se cierra el registro. Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe Flores para leer su reserva. Con su permiso, diputada presidenta. La que suscribe, diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado,
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 122 fracción quinta y 123 de su Reglamento General, me permito reservar en lo particular el artículo primero del dictamen por el cual se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas en razón de lo siguiente. El dictamen que se somete a consideración del Pleno, sin duda, contiene aspectos novedosos que hacen de la ley que protege aspectos íntimos de los zacatecanos un ordenamiento vanguardista. Sin embargo, el documento en estudio regula la figura del derecho al olvido. En particular, esta figura se encuentra reglamentada en los siguientes apartados. Artículo 3, fracción décima y 16ª, y en el título 3 se incluyó un capítulo 3 al cual se le denominó del derecho al olvido. En atención a lo expresado, consideramos pertinente proponerse suprima del dictamen por el cual se expide el decreto de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados en el Estado de Zacatecas la figura del derecho al olvido, así como la valoración hecha para su justificación, toda vez que, de acuerdo con reciente información recibida por quien suscribe, es probable que con tal regulación se esté invadiendo la competencia de la Federación. Lo anterior en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos criterios que compete de manera exclusiva al Congreso de la Unión la regulación en materia de derechos humanos y la citada figura jurídica constituye una ampliación de los mismos, por lo que resulta probable se actualice la invasión de competencia referida. Por lo anterior, con el fin de evitar una posible demanda de controversia constitucional, someto a consideración del Pleno la siguiente modificación. Artículo único. Se eliminan las fracciones décima y 16ª del artículo 3, por tanto la fracción 11ª pasa a ser la décima y las fracciones 17ª pasa a ser la 16ª, quedando el artículo 29, fracciones, se elimina el capítulo 3 denominado del derecho al olvido, relativo al título 3 de la ley, quedando integrado solo por 2 capítulos, y se agrega un párrafo cuarto al artículo 45 para quedar como sigue. Artículo 45. Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico de conformidad con las leyes aplicables podrá ejercer los derechos que le confiere el presente capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. Zacatecas, 23 de junio del 2017, rúbrica la de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe González para leer su reserva. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Guadalupe González Martínez, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 122 fracción quinta y 123 de su Reglamento General, me permito reservar en lo particular el artículo primero del dictamen por el cual se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas en razón de lo siguiente. En el artículo primero del dictamen que se somete a consideración del Pleno, no se establecen los destinatarios de la ley, aun y cuando en caso de omisión de regulación en la ley local, se estará a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de la materia, por ser de aplicación supletoria. Considero que para fortalecer la estructura lógico-jurídica del referido artículo primero, propongo armonizarlo en su totalidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Por lo anterior, someto a consideración del Pleno la siguiente modificación. Artículo primero. Artículo único. Se adicionan 5 párrafos al artículo primero para quedar como sigue. Artículo primero. Todas las disposiciones de esta ley, según corresponda y en el ámbito de su competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados en el Estado de Zacatecas. El Instituto ejercerá
las atribuciones y facultades que le otorga esta ley, independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. Son sujetos aplicados por esta ley en el ámbito estatal y municipal cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, ayuntamientos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado de Zacatecas. Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal será responsable de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Zacatecas, 23 de junio 2017, diputada María Guadalupe González Martínez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Agotada la discusión de lo reservado con fundamento en lo señalado por el artículo 124, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, pasaremos a votación nominal de cada una de las reservas presentadas y se hará en forma individual, iniciando por mi derecha. Para ello solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. Iniciamos el presente con la reserva a los artículos presentados por la diputada Guadalupe Flores. González Martínez Guadalupe, a favor. A favor de la reserva. A favor de las reservas. De la reserva. Sí, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor de la reserva. Carlos Sandoval, a favor de la reserva. Lorena Oropesa, a favor con las reservas. Roma Lira Guadalupe Nayeli, a favor con la reserva. Osvaldo Ávila, a favor de la reserva. Isadora Santibáñez, a favor de la reserva. Carlos Peña, a favor de la reserva. Omar Carrera, a favor con la reserva. Santiago Domínguez, a favor del dictamen con las reservas. Es una. Ah, ok. Marilena Ortega Cortés, a favor con la reserva. Borrego Estrada Mónica, a favor con la reserva. Lindiana Bugarín, a favor con la reserva. Dávila Ramírez Carolina, a favor con la reserva. Felipe Cabral, a favor con las reservas. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor con la reserva. Adolfo Samarripa, a favor con la reserva. Gustavo Uribe, a favor con la reserva. Jorge Torres Mercado, a favor con la reserva. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor con la reserva. González Nava José María, a favor con las reservas. Cruz de Lira Isaura, a favor con la reserva. Iris Aguirre, a favor con la reserva. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor con la reserva. Le informo, diputada presidenta, que se cuenta con 25 votos a favor con la reserva de la diputada Lupita Flores. Gracias, diputada. De acuerdo al resultado de la votación, se aprueba la reserva señalada. Pasamos a la votación de la reserva presentada por la diputada Guadalupe González, iniciando por mi derecha. González Martínez Guadalupe, a favor de la reserva. A favor de la reserva. Carlos Peña, a favor de la reserva. Guadalupe Flores, a favor de la reserva. Carlos Sandoval, a favor de la reserva. Lorena Oropesa, a favor de la reserva. Gustavo Uribe, a favor de la reserva. Roma Lira Guadalupe Nayeli, a favor con la reserva. Isadora Santibáñez, a favor con la reserva. Omar Carrera, a favor con la reserva. Santiago Domínguez, a favor del dictamen con la reserva. Marilena Ortega Cortés, a favor de la reserva. Borrego Estrada Mónica, a favor con la reserva. Lindiana Bugarín, a favor con la reserva. Dávila Ramírez Carolina, a favor con la reserva. Felipe Cabral, a favor con la reserva.
Holguín Serna Julia Arcelia, a favor con la reserva. Jorge Torres Mercado, a favor con la reserva. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor con la reserva. González Nava José María, a favor con la reserva. Cruz de Lira Isaura, a favor con la reserva. Osvaldo Ávila, a favor con la reserva. Iris Aguirre, a favor con la reserva. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor con la reserva. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 24 votos a favor con la reserva. De acuerdo con el resultado de la votación, se aprueba la reserva señalada. Muchas gracias, diputada. De acuerdo con el informe de la Secretaría y con fundamento en lo establecido en los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125 de nuestro Reglamento General, se declara aprobado en lo particular con las modificaciones propuestas y se les dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Con anterioridad están registrados el diputado José Osvaldo Ávila Tiscareño con el tema reflexiones hasta por 10 minutos. El diputado José Luis Medina Lizalde con el tema reflexiones hasta por 10 minutos. Y la diputada Julia Arcelia Holguín Serna con el tema aerolíneas hasta por 10 minutos. Jorge Torres Mercado, diputada presidenta. ¿Su tema, diputado? 7,500. ¿Se cierra el registro? No. Ay, no. Carolina Dávila, por favor. Y Guadalupe Flores. Presidenta, solicito, declino mi participación. Muy bien, diputado. Se me quedan dormidas. Perdón, Carolina Dávila, ¿y quién más? Se cierra el registro. Los temas, diputada Carolina. Propuestas. Diputada Lupita. Reflexiones. Tiene el uso de la voz el diputado José Osvaldo Ávila Tiscareño con el tema reflexiones hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Voy a apurarme para obviar tiempo. Con motivo del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, me parece necesario hacer algunas reflexiones para compartir con mis compañeros. Solo el hombre es capaz de cometer actos y acciones con la deliberada, perversa y sádica intención de causar un daño físico, emocional y material. Solo el hombre como género ha desarrollado a través de la historia universal y tiene hoy las más ingeniosas y dolorosas formas de torturar a hombres, mujeres y niños para lograr sus propósitos. La mente enferma produce las más descabelladas formas de tortura, degradando toda condición humana, toda dignidad, convicciones y valores, reduciendo a las personas a simples despojos, desposeídos de conciencia, raciocinio y juicio. Las motivaciones para infligir tortura han sido y son desde las de carácter político, religioso, económico, ideológico, territorial, familiar, moral, como una serie de sofisticaciones que asombran por su variedad, especies, efectos, resultados, porque no solamente se mutila la voluntad, se cercena la capacidad y extingue el raciocinio en ocasiones del propio dolor. Desafortunadamente, la literatura sobre la tortura es vasta. La historia universal de la tortura es tan solo una muestra del cómo arrancar y conseguir confesiones, de inculparse y crear alucinaciones en la mayoría de los casos irreversibles, perdiendo personalidad e identidad.
La mayoría de los sistemas penales en el mundo tienen en la confesión la reina de las pruebas, con la modalidad ahora de sumarle algunos otros indicios. Sin embargo, los principios a confesión de parte, relevo de pruebas, permite utilizar los mecanismos del miedo, del pánico, del terror, la amenaza como formas sutiles de tortura que se basan a la confesión como la reina de las pruebas en los procesos inquisitorios. Se basta la literatura en cuyos relatos no dista mucho de la barbarie y la deshumanización, la visión de despojos de personas que piden clemencia y ruegan por encontrar la muerte. Así como las historias de tortura son impresionantes, también destacan los esfuerzos para erradicarla en una lucha en defensa de los derechos humanos, en la cual desde organizaciones internacionales no gubernamentales como Amnistía Internacional, organismos derivados de las Naciones Unidas, corporaciones interamericanas y otras más, dan cuenta de esta lucha en el mundo en contra de la tortura. La génesis de la tortura es diversa. Algunos la atribuyen a la propia naturaleza humana y a su genética, en tanto otros lo atribuyen a conductas aprendidas desde la niñez, cuando al maltratar a un animal indefenso se sube por una escalera de violencia, generalmente sin retorno, en cuyo último peldaño es la muerte. Todo esto es importante señalarlo, visibilizarlo, denunciarlo y movilizarnos como una unidad social para acabar con la tortura, porque quien tortura abusa de su superioridad física, poder económico, poder político, ascendencia familiar y en muchas ocasiones permanece callado, oculto e invisible, y eso no puede ser, porque si la raza humana fue capaz de evolucionar, ha sido gracias a su inteligencia y a sus sentimientos. Es importante desde luego solidarizarnos con las víctimas de la tortura, pero no como una acción de lástima pasiva, de condolencia dolorosa, de pena o de vergüenza de una sociedad indolente, indiferente y tolerante a la tortura, sino como una sociedad que se respeta a sí mismo y a cada uno de sus integrantes. Ha habido aquí denuncias públicas, las hay en las comisiones de derechos humanos y en todas las instancias humanitarias. Es en ocasiones tan sutil y delicada la presencia de la tortura que en ocasiones se acepta con naturalidad. Esto no es así, no debe ser así, porque en tanto la aceptemos sin rechazar, sin denunciar ni castigar, jurídicamente se convierte en una espiral difícil de exterminar. A las autoridades de todos los niveles y esferas competenciales, a las autoridades judiciales, investigadoras y persecutoras del delito, a las autoridades impartidoras de justicia, a las autoridades administrativas, laborales y de toda índole y materia, la tortura es un delito que se persigue de oficio. No es una cuestión de acabar con la tortura con más tortura, se trata de una cuestión de conciencia, de convicción y de educación. Entre mayor conocimiento tengamos del efecto pernicioso de la tortura, mayor conocimiento tendremos para combatirla y erradicarla. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Julia Arcelia Holguín con el tema aerolíneas, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Posicionamiento sobre nuevas disposiciones aéreas. Durante los últimos años, uno de los temas más tocados y criticados e incluso señalados son las famosas reformas constitucionales, reformas que sin duda han modificado mucho, pero mucho los aspectos nacionales. Es cierto que dichas reformas son difíciles de sentir su efecto en el corto plazo. Algunas de ellas se verán reflejadas en una realidad del mediano y largo plazo. No obstante, algunas que en el corto plazo han sido de efecto inmediato han sido la de telecomunicaciones, que incluso que día de hacer cumplió sus primeros 4 años de entrar en vigor. Un ejemplo del efecto de esta reforma son las tarifas de la telefonía celular, que hoy por hoy en nuestro país son las más baratas en toda América Latina. Otra de estas reformas, y la que obedece a mi participación, es la llamada por algunos la ley antimonopolios,
o Ley de Competencia Económica, misma que no solo prohíbe la preponderancia de algunos pocos en diferentes sectores económicos, sino que promueve la competitividad entre las empresas a fin de que los mayores beneficios sean para los ciudadanos. Uno de estos sectores que había estado poco regulado era el de las aerolíneas. En nuestro país, hasta hace pocos años, dos grandes aerolíneas bandera copaban el 80% de las rutas aéreas del país. Gracias a esta nueva ley, el espectro se abrió y nuevas aerolíneas denominadas de bajo costo entraron a competir, generando menores precios para los consumidores. No obstante, y el avance que esto representó, aún persistían ciertas áreas donde todas las aerolíneas presentaban serias diferencias que generaban un desembolso extra a los usuarios o desajustes en horarios que perjudicaban directamente los itinerarios de los usuarios de aerolíneas. En casos como los de Zacatecas, que la oferta de transporte aéreo es tan escasa, estas prácticas de cobro extra por pasaje, de desfases en las salidas, llegadas o cancelaciones de vuelos. Sin embargo, y después de un gran trabajo en el Congreso de la Unión, este lunes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde se crean los derechos de pasajeros y se establecen, entre otras cosas, las multas por despegues impuntuales. Dicho decreto advierte que en caso de demora de más de 1 hora y menos de 2 horas respecto al tiempo de la salida estipulada en los boletos de avión, la empresa deberá compensar respecto a sus propias políticas, pero mínimo se deberá incluir descuentos en vuelos posteriores hacia el destino contratado y o alimentos y bebidas. En caso de 2 o 4 horas, las líneas aéreas deberán compensar con un descuento de 7.5% en un futuro viaje al mismo destino. Si la demora es de 4 horas o más, las empresas tienen que reintegrar el valor del trayecto afectado, ofrecer transporte sustituido, alojamiento en caso de requerirse y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. En las 3 opciones, las empresas darán 25% del valor del vuelo demorado. También se destaca en este dictamen el derecho al acceso a bordo con 2 maletas de mano y una maleta documentada de no más de 25 kilogramos sin costo alguno en vuelos nacionales e internacionales que tengan como origen nuestro país. Igualmente, las aerolíneas no podrán cancelar viajes de regreso si el de ida fue cancelado en una venta redonda. Asimismo, se ha instruido a la Procuraduría Federal del Consumidor a instalar módulos de información en cada una de las terminales aéreas del país para dar cabal cumplimiento a estas nuevas reglamentaciones, aunque las aerolíneas tendrán 90 días para adecuar procedimientos para cumplir con las modificaciones de ley. Por si fuera poco, y como muestra de la efectividad, esta nueva regulación de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Aeronáutica Civil, el día de hoy Profeco multó con 22.4 millones de pesos a 5 aerolíneas por realizar cobros indebidos en la primer maleta documentada en vuelos desde la Ciudad de México hacia Estados Unidos y Canadá por contravenir las nuevas disposiciones. Los montos de las sanciones que impuso la Profeco en cada caso fueron por 6.3 millones de pesos para Aeroméxico, 5.1 millones de pesos para Interjet, 4.5 millones a Volaris, 4.2 millones para Viva Aerobús y 2.3 millones de pesos a JetBlue Airways. Para terminar, quiero exhortar desde esta tribuna a que todas y todos los zacatecanos que sean usuarios del transporte aéreo sean estrictos en el cumplimiento y respeto de sus nuevos derechos. No es justo que se cobre de más, no es permisible demorar injustificadas o notificación, mucho menos cancelaciones sin previo aviso. Pido a todas y a todos los usuarios no duden de denunciar ante la Profeco cualquier situación que se presente de este tipo en el aeropuerto de nuestro estado.
Solo así podremos gozar de mejores servicios, precios más justos y condiciones favorables para todos los usuarios, tanto nacionales como internacionales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, Para diputada. hechos. Para ellos. Se cierra el registro. Tienen el uso de la voz la diputada Lupita Dabache para hechos hasta por 3 minutos. Definitivamente quiero felicitar a la diputada Julia, porque este tema lo vivimos los que viajamos. Yo viajo mucho a Estados Unidos y lamentablemente se abusa mucho de la no información. Allí en el aeropuerto, las personas que vienen desde comunidades y que quieren llevar sus maletas, les cobran hasta por su bolsa. Volaris, de verdad, se ha pasado, y a mí me pasó en una ocasión donde yo iba a viajar y porque yo me rehusé a pagar lo de mi bolsa personal, me cerró el vuelo. Entonces yo, efectivamente, yo sí hice una denuncia entre la Profeco y Volaris quiso compensar con darme un vuelo nuevo, pero no todas las personas hacen esto. Entonces, yo sí exhorto a todas las personas que lo hagan, porque es un abuso, como dices tú, diputada. Y yo te felicito por dar esta información y enhorabuena, yo te apoyo. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Julia Arcelia Holguín, hasta por 3 minutos para concluir. Gracias, diputada Guadalupe Dabache. Creo que todos como ciudadanos hemos pasado todo esto y nos pasa a todos, diputados, no diputados, funcionarios, gente común, y la verdad es que se ha luchado mucho porque las condiciones fueran como las que ya se han presentado el día de hoy, y la verdad que esto sin duda será para todos los ciudadanos internacionales, los ciudadanos americanos, los mexicanos. Esto será definitivamente un gran apoyo. Creo que esto es lo justo, y de alguna manera pues no permitir que aprovechen y que abusen de cada uno de nosotros, porque hay casos que lamentar recientemente acerca de los abusos de las aerolíneas. Y la verdad es que a mí me satisface mucho el día de hoy que se haya dictaminado ya que se tenga que entre esta nueva ley el día de hoy para evitar todo este tipo de abusos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Torres con el tema 7500 hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Es que estamos acostumbrados a escuchar frases o textos, estos son números. El día de hoy, nuestro compañero, el diputado José María González Nava, y un servidor, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto para reformar algunos artículos del Código Penal del Estado de Zacatecas. El campo, y muchos de aquí saben y lo conocemos porque lo hemos vivido, es un jugárnosla o un jugársela desde que siembran, desde que están sembrando el márcigo, se están preparando la tierra para el cultivo. Estos los que tienen la fortuna de tener agua, porque los que tienen la desfortuna de vivir del temporal todavía es más riesgoso. Sin embargo, inclusive la diputada Lupita Flores fue víctima. Sin embargo, a lo largo de los años, y sobre todo en los últimos, ha sido más el incremento del robo o destrucción de los transformadores de los pozos para riego. Lo destruyen, venden el contenido en no más de 3 o 4 mil pesos. Y lo venden en lugares, en negocios, establecimientos que se dedican a la compra de desechos industriales.
y llegan con el material y se lo compran como si no pasara nada. Ahí al menos conozco un caso en el que fue robado el transformador, fue dañado, y ese es de un ejido en donde son 10 socios. Un transformador cuesta 75,000 pesos o más. No han tenido en 3 años para reponerlo. Esas familias se han quedado en desamparo porque no tienen para poner un transformador. No solo se roban los transformadores, se roban los arrancadores que sean más accesibles y no pasa nada. Son 7,500 pozos profundos en el estado para riego y un gran porcentaje han sufrido este daño. Ojalá y en la comisión, en las reuniones de comisión, aprueben esta reforma. También es lamentable que llegue uno de las comunidades a los ranchos y se quejan porque ya no tienen telefonía convencional. Porque un buen día alguien, uno o varios, se dedican a cortar los cables de la telefonía. Los limpian y llegan con el cobre hecho rollo y sin problema se los compran. ¿Y cuántas veces no ha sucedido ahora, al menos ya en las casas de habitación, en la construcción de casas de habitación, ya utilizan otros materiales más económicos y que no tiene caso venderlos? Pero ¿cuántas veces sucedió que tenían su casa en obra negra, ya tenían instalaciones de cobre sanitarias, hidráulicas, y se lo robaban? No solo es la inversión del transformador, el riesgo en el que ponen el cultivo. En ocasiones son cientos de miles de pesos